Curse of Isos es un clon español de Castlevania que sigue la tradición de hombres musculosos que luchan contra el mal vistiendo una minifalda. Eres Defcalion y llegas a la isla de Isos para rescatar el alma de tu hija. Esto implica enfrentarte a temibles guardianes en tu camino, como hombres lagartija, murciélagos y, por supuesto, el guerrero que mató a Aquiles, la babosa lanzaburbujas. Al igual que Simon, caminas lento y rígido, como un caracol con artritis haciendo fila en el banco de quincena. Y, claro, cuando tocas un enemigo, rebotas al precipicio de tu preferencia. Por suerte, aquí no caes como piedra si te vas de una plataforma, dándote el chance de salvarte. En vez de un látigo, peleas con una espada, la cual es rápida y destroza en segundos a tus enemigos. A veces, cuando rompes un bloque, encuentras una lanza, la tomas y estás básicamente fregado. Aunque tiene más alcance, es lentísima, cuando lo importante es matar rápido a los enemigos que te rodean. Peor aún, la única forma de botarla es conseguir otra espada de otro bloque, rezando que no te dé otra cosa. Si necesitas alcance, siempre tienes a la mano tu arco, aunque solamente causa medio daño. Típico de Castlevania, los niveles no te dan ni un segundo para descansar. No es raro que, de la nada, te dé un abrazo por detrás mientras otro te dispara de frente, encuentras un lugar seguro, tomas un respiro y luego eres aplastado por una roca de fuego. Es todavía más común cuando peleas con enemigos con escudos, que pueden bloquear tus golpes hasta que se aburren, dando chance a que te defeque encima un pájaro. No es tan bonito cuando empiezas con media vida y tienes que buscar pociones escondidas en todo el mundo para poder subirla. Oye, al menos hay pollo de pared, ¿verdad? Claro que no. Aquí solo consigues pollo comprándolo fuera de los niveles o rezando que el próximo bloque te dé uno, siempre y cuando no sea cuando tengas la vida llena. Ahora sí, hay algo más que rescató de Castlevania. Los jefes son épicos. En el primer nivel apenas aprendiste que el botón de ataque es para dar sí en el menú, llegas al final y peleas contra un cíclope y le das el último golpe que es directo en el ojo. Al final de otro le pegas a Medusa, quien luego se molesta contigo, te agarra a flechazos y te convierte en piedra. Y luego Hades hace algo. En fin, Curse of Isos en verdad vale la pena. Y lo mejor de todo, aparte de lanzar algo decente de Castlevania en los últimos años, es que es completamente gratis. Si vas al sitio del creador, Locomalito, lo puedes bajar y así revivir tu infancia con este juegazo. Bueno, solo la parte donde pasas 3 horas en posición fetal y lloras hasta dormirte.